Hoy vamos a ver el potencial de membrana, así que vamos a responder a la última pregunta del video anterior. En este video 2 vamos a repasar algunos conceptos para que podamos entender bien qué es el potencial de membrana y cómo se genera. Los objetivos de aprendizaje de este video son: primero, vamos a repasar los tipos de canales que hay en las membranas. Tema que ustedes estudiaron ya en biología celular, pero lo vamos a repasar porque es muy importante para entender cómo se generan los gradientes. Vamos a ver cuáles son los canales principales que influyen y generan los gradientes electroquímicos en la célula, a los dos lados de la membrana. Vamos a explicar cómo se relacionan los gradientes con el potencial de membrana. Y luego vamos a describir qué es el potencial de membrana y a qué llamamos potencial de reposo. En esta imagen podemos ver los tipos de canales iónicos que podemos encontrar en la membrana. Esto es, por supuesto, simplificando. Tenemos los canales que están siempre abiertos, es decir, el túnel que se encuentra dentro de la configuración tridimensional de la proteína, que va a permitir que se llenen de agua y que se muevan los iones por ahí, está siempre abierto. Y los iones se van a mover como en cualquier canal siguiendo el gradiente. Tenemos muchos canales de este tipo, que también se llaman canales de fuga, también se llaman poros, y muchas veces les dicen canales pasivos. El nombre de canal pasivo tal vez no es el mejor, puesto que todos los canales son pasivos, es un tipo de transporte pasivo. Como opuesto, como diferencia a los canales de fuga, ¿sí?, que los que están siempre abiertos, tenemos los canales que tienen puertas o compuertas. Estas puertas o compuertas pueden estar de un lado o del otro o tener más de una puerta. ¿Y cuándo se abren? ¿Cómo funcionan estas puertas? Cuando un estímulo determinado toca la proteína o llega hasta la proteína. En ese caso, la puerta puede abrirse o cerrarse. Es decir, el canal puede estar cerrado y con el estímulo se abre, o puede estar abierto y con el estímulo se cierra. ¿Qué tipo de estímulos? Bueno, según el estímulo voy a tener el tipo de puerta. Acá tenemos, por ejemplo, un canal con puerta de voltaje, es decir, que cuando hay un cambio de tipo eléctrico, el estímulo es eléctrico, la puerta de voltaje se abre o se cierra dependiendo de las condiciones. También tenemos puerta de ligando. Acá, cuando decimos ligando, ¿qué queremos decir? Una molécula química. Entonces, esta puerta se va a abrir o cerrar de nuevo cuando el estímulo adecuado llega, y el estímulo es una molécula química, por ejemplo, un neurotransmisor. Entonces, ahí se abren o se cierran. Y el otro tipo al que vamos a hacer mención ahora es cuando la puerta se activa, se abre o se cierra como respuesta a un estímulo de tipo mecánico. Por ejemplo, acá en el dibujo tenemos que al lado de la puerta, en la membrana, se ha hecho presión. Esto ha deformado la membrana y entonces, como respuesta, la puerta mecánica, aquí en este caso, se ha cerrado. ¿Sí? Estos son los 4 tipos de canales que tenemos que tener bien en mente para entender los temas que vienen. Tenemos a uno de los grandes protagonistas responsables del potencial de membrana. ¿Qué canales de sodio tenemos en la membrana? Tenemos canales de fuga, es decir, los canales que están siempre abiertos y que van a permitir que el sodio entre y salga según su gradiente.
Y luego tenemos, muy importante, estos canales de sodio con puerta. ¿Cómo son estos canales de sodio con puerta? Tienen dos puertas. Una de estas puertas, que se llama puerta o compuerta de activación, que da hacia el exterior de la célula, y otra compuerta que da hacia el citosol, que se denomina compuerta de inactivación. En situación de reposo, cuando la célula no está siendo excitada o estimulada, la compuerta de activación está cerrada y la de inactivación está abierta. En este estado decimos que el canal de sodio está cerrado porque no permite el pasaje de iones sodio. Cuando es estimulado este canal, ocurren dos cosas. Se va a abrir la compuerta de activación y se va a cerrar la compuerta de inactivación. Es decir, que en respuesta a un mismo estímulo, las dos puertas se van a mover. ¿Cuál es el detalle en esto? Que la compuerta de inactivación se mueve más lentamente. Su respuesta es más lenta, es retardada. Entonces, ¿qué sucede en un primer momento? Tengo un estímulo y rápidamente se abre la compuerta de activación, mientras que la compuerta de inactivación comienza a cerrarse lentamente. Todo esto de rápido y lento ocurre en cuestión de milisegundos, pero es comparativo, es decir, la de inactivación se mueve más lentamente que la de activación. Entonces, durante un lapso brevísimo están las dos puertas abiertas, el sodio se mueve libremente y decimos que el canal está abierto. Esto dura muy poquito y para cuando pasa un lapso muy corto, la puerta de inactivación se cierra, ¿sí? Entonces el canal decimos que está inactivado. Veamos que entonces empezamos con un canal cerrado que pasa a un estado de canal abierto, y el canal abierto no puede cerrarse. Antes de cerrarse tiene que pasar por el estado de inactivación. Entonces, primero cerrado, luego abierto, luego inactivado. Una vez que está inactivado, puede cerrarse para nuevamente volver a abrirse. Esto es bien importante. ¿Qué estímulos hacen que este canal se active? Bueno, los canales de sodio pueden responder a estímulos mecánicos, a estímulos de ligando, que son canales con puerta de ligando, o pueden ser canales con puerta de voltaje. El ejemplo que tenemos acá representado son todos similares, pero acá en este ejemplo tenemos un canal con puerta de voltaje porque estamos poniendo acá voltajes. Entonces ese sería el estímulo que estaría funcionando acá. Los canales con puerta de voltaje, los canales de sodio con puerta de voltaje, ¿cuándo se abren? ¿Cuál es el estímulo? El estímulo es que el interior de la membrana se haga menos negativo. Entonces, en reposo, en este caso, a menos 90 milivoltios está cerrado. Cuando empieza a hacerse menos negativo, menos 80, menos 70, se comienzan a abrir los canales de sodio y van a seguir abriéndose mientras el interior se siga haciendo más positivo. Hasta que un breve lapso después se inactivan. Es decir, que mientras esté la diferencia de potencial, el interior de la membrana sea menos negativo que menos 90, el canal va a estar primero abierto y luego inactivado. Cuando el interior de la membrana se vaya haciendo más negativo, es decir, estaba en más 30 y comienza a ser menos 40, menos 50, menos 60, menos 70,
estos canales van a comenzar a pasar del estado de inactivado al estado de cerrado. Y así puede recomenzar el ciclo. Ahora vemos en este dibujo los canales de potasio. Igual que en el caso de los canales de sodio, en las membranas tenemos canales de potasio de fuga, siempre abiertos, por los cuales el potasio siempre se va a estar moviendo a favor de su gradiente, y además tenemos canales de potasio con puerta. En este caso, la puerta en el canal de potasio es única, una sola, que está hacia el interior de la célula, hacia el citosol, y que responde a estímulos de voltaje. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se va a abrir esta puerta del potasio para que, en este caso, el potasio salga de la célula? Ya vamos a ver eso. Con el mismo estímulo con el cual se estimulan los canales de sodio. Es decir, cuando el interior se hace más positivo, cuando el interior se hace más positivo. Es el mismo estímulo que activa los canales de sodio. Lo que pasa que la puerta de activación del potasio es lenta, es aún más lenta que la puerta de inactivación del sodio. Por lo tanto, primero va a entrar sodio, se van a abrir los canales de sodio, se van a inactivar y recién se van a abrir los canales de potasio, respondiendo todos al mismo estímulo. Tienen una respuesta de distinta velocidad, siendo el potasio más lento que las puertas del canal de sodio. En que procede de Guyton, estamos viendo cuál es la composición del fluido extracelular en comparación con el fluido intracelular. Como vemos, hay gradientes de muchos iones, moléculas y otras partículas. Aquí los que van a ser los protagonistas de los temas posteriores son el ion sodio, que como ven es mucho más abundante en el exterior, el ion potasio, que es mucho más abundante en el interior, y el ion cloruro, que también tiene mayor abundancia en el exterior. Esto significa que el gradiente en el sodio está a favor, ¿sí?, de moverse desde el exterior hacia el interior, igual que el cloruro, mientras que el potasio, su gradiente está a favor de que se mueva desde el interior hacia el exterior. Aquí tenemos algunas otras partículas como las proteínas, que son importantes porque vamos a ver que hay muchísimas más proteínas, muchísima mayor concentración de proteínas en el citosol, porque dentro de la célula es donde se producen las proteínas, mientras que en el fluido extracelular hay proteínas, por supuesto, pero menos. ¿Por qué ocurre esto? Las proteínas son muy grandes y no pueden atravesar la membrana, excepto por algunos procesos especiales de exocitosis que solo ocurre en algunas células. Un caso particular que tenemos acá que es interesante es el del ion calcio, que como ustedes verán tenemos también un gradiente a favor de que se mueva hacia el interior, porque hay mucho más en el exterior que en el interior. Pero lo interesante es que en el interior hay lo que es empíricamente cero. No se encuentra calcio en el citosol en condiciones naturales. El calcio que pudiese llegar a ingresar es rápidamente expulsado de nuevo hacia el exterior de la célula o almacenado en algunos organelos, no permanece en el citosol. Muy bien, este tipo de gradientes con una composición distinta en el interior que en el exterior, acá lo que estamos viendo son los gradientes químicos. Tenemos que recordar que en el caso de los iones, el gradiente químico también va a estar acompañado por un gradiente eléctrico, es decir, se va a producir también una diferencia de cargas entre el interior y el exterior, puesto que estas son partículas cargadas. Las proteínas tienen carga negativa y también contribuyen a estos gradientes eléctricos.
¿Cómo se produce este tipo de gradientes? ¿Qué es lo que lo produce? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, cuáles son los mecanismos de origen, pero lo que es interesante es saber también por qué todas las células tienen este tipo de situación, ¿sí? Que se habla de que la célula mantiene estados estacionarios con composiciones distintas entre el interior y el exterior, y además que también tiene gradiente eléctrico, siendo negativo el interior de la célula respecto al exterior, así que se habla de que la célula permanece polarizada. ¿Pero por qué? Bien, en estos gradientes, en cada uno de estos gradientes, al mantener estos gradientes, la célula almacena energía potencial. Es decir, que estos gradientes son ni más ni menos que reservas de energía, que las células van a usarlas en distintas funciones, dependiendo del tipo de célula. Las células excitables, ¿en qué usan estos gradientes? Los usan para permitir que los iones en ciertas condiciones y momentos se muevan, permiten que se muevan. Y al moverse, se mueven cargas, es decir, que es el movimiento como si fuese una corriente eléctrica, y usan esto para enviar señales. Es decir, el movimiento de las cargas que permite o no una célula excitable es una forma de señalizar. Acá se puede ver una síntesis de lo que se explicó en la diapositiva anterior. Se representan solamente los 3 iones principales que se mueven a través de la membrana dadas ciertas condiciones. No necesitamos recordar la concentración de cada uno en este momento, porque acá la tenemos en un cuadrito explicitada. Lo que vemos es que hay mucho más sodio en el exterior que en el interior, y mucho más potasio en el interior que en el exterior. Es decir, se han establecido gradientes que ya hemos dicho que no son solamente químicos, sino también eléctricos, porque estos iones son partículas con carga eléctrica. Recordemos que acá no se los representa, pero también están las proteínas con un gradiente químico, puesto que hay muchas más proteínas en el interior que en el exterior de la célula, y las proteínas tienen carga negativa. ¿Cómo se llega a producir esta situación en la que nosotros vemos la composición interna diferente a la composición externa y se mantiene un estado estacionario? Ya hemos dicho que se gasta mucho ATP para mantener este estado estacionario, y lo que vemos es que se logra que el interior de la membrana sea negativo con respecto al exterior. A este estado de cosas que se presenta cuando la célula está en reposo, no está siendo estimulada ni excitada de ninguna manera, y esto es el estado natural de todas las células, son negativas en el interior. ¿Qué significa? Si yo pongo electrodos, 2 electrodos en el interior de la célula, no voy a encontrar una diferencia de potencial. En el compartimento interno es neutro. Voy a ver que entre un electrodo y otro hay 0 milivoltios. Lo mismo ocurre si yo pongo los 2 electrodos del lado de afuera. También es este compartimento, el fluido es neutro. Ahora, si yo coloco un electrodo en el exterior y otro en el interior, voy a ver que sí hay diferencia de potencial, en el que por convención se considera que el exterior es neutro, o sea, tiene 0 milivoltios, y el interior es el que se mide cómo es la carga respecto al exterior. Las células en reposo siempre son negativas en el interior respecto al exterior.
Este es el caso que vemos acá, y también se dice que las células cuando están en reposo, es decir, negativas en el interior, ven que tenemos todas las cargas negativas pegadas al interior de la membrana y las cargas positivas pegadas al exterior de la membrana, decimos que la célula está polarizada. Polarizada. Muy bien. ¿Cómo se llega a esta situación? ¿Cómo se generan estos gradientes y se los mantiene? Muy bien, ya hemos explicado dos de los factores que producen estos gradientes. Uno son las proteínas, que tienen carga negativa y son retenidas en el interior de la célula porque son muy grandes y no pueden atravesar la membrana, y por lo tanto producen un gradiente químico y un gradiente eléctrico. El otro factor que ustedes ya conocen y que existe en todas las células es las bombas de sodio y potasio que están por toda la membrana. Recordamos que la bomba de sodio y potasio expulsa 3 iones sodio e ingresa 2 iones potasio por cada ATP que gasta. Esto significa que expulsa más cationes de los que ingresa. Entonces también va produciendo el gradiente químico de sodio, el gradiente químico de potasio y un gradiente eléctrico, porque se expulsan más cargas positivas que las que se ingresan, y eso va haciendo que la célula se haga en el interior cada vez más negativa. El tercer factor que es muy importante es que nosotros hemos visto ya que existen los canales de fuga, tanto para iones sodio como para iones potasio, por toda la célula. Por lo que se están fugando, saliendo los potasios permanentemente siguiendo su gradiente químico, y está ingresando sodio siguiendo su gradiente químico. Lo que ocurre es que los canales de fuga de potasio son muchísimo más abundantes que los de sodio. Se consideran que la proporción es de 100 a 1. Por lo tanto, se fuga mucho más potasio que sodio. Es decir, sale mucho más cargas positivas de potasio que lo que ingresa sodio. Y de nuevo esto favorece tanto los gradientes químicos como el gradiente eléctrico, porque estoy perdiendo cargas positivas, y eso hace que la célula en el interior sea cada vez más negativa. Vamos a explicar en esta diapositiva cómo se producirían estos gradientes y cómo funcionan. ¿Sí? Vamos a ponernos en una situación hipotética en la cual solamente vamos a trabajar con el ion potasio y con el ion sodio. Pongamos en esta situación en la cual yo tengo la misma concentración de iones en el interior y la misma concentración de potasio en el interior que de sodio en el exterior. Es decir, yo tengo en el interior 150 milimoles de cloruro de potasio, y en el exterior tengo 150 milimoles de cloruro de sodio. Estas moléculas se ionizan, y a nosotros nos interesa ver qué pasa con los cationes potasio y sodio. Vamos a empezar tomando en cuenta lo que pasa solamente con el potasio. Ya sabemos que en el interior es neutro, tanto como el exterior, ¿verdad? Tengo 0 milivoltios. Si yo pongo 2 electrodos, los dos en el interior, no va a haber una diferencia de potencial. Yo tengo 0 milivoltios y no voy a tener gradiente eléctrico en este momento, porque en el exterior tengo la misma cantidad de cationes que en el interior. Acá también tengamos en cuenta que tenemos los canales, estos que estamos viendo acá, que son canales, ¿sí?, con puerta de voltaje. En este caso
Vamos a trabajar con canales de potasio. Estos canales de potasio, recordemos que como todos los que son proteínas, son específicos, es decir, solamente van a permitir que se mueva el potasio. A su vez, son bidireccionales, porque como siguen el movimiento que permiten es a favor del gradiente, entonces se van a mover hacia un lado o hacia el otro dependiendo de cómo esté el gradiente. Además, estos canales que estamos mirando ahora son canales con puerta, es decir, que están cerrados y no permiten el movimiento del potasio porque están manteniendo este gradiente. No estamos viendo en este momento los canales de fuga, sino los canales con puerta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo tengo en este primer dibujo tengo que entre el interior y el exterior no hay diferencia de potencial. ¿Sí? Entre el interior y el exterior no hay diferencia de potencial, está en cero. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo abro uno de estos canales? Digamos que abro uno de estos canales y permito que salga un solo ion potasio, que es lo que estamos analizando acá en la segunda figura. Sale un solo ion potasio. Con uno solo que salga, el equilibrio eléctrico que se mantenía, no había diferencia de potencial, ahora cambió, porque ahora tengo una carga positiva de más en el exterior, una carga positiva de más y una carga positiva y una carga negativa de menos en el interior. O sea que ya no estamos en diferencia de potencial cero. ¿Qué ocurre? Cuando yo abro este canal de potasio, le abrí la puerta, el potasio va a seguir su gradiente químico y va a comenzar a salir de acuerdo a su gradiente químico para que piensen que tengo 150 milimoles de iones potasio en el interior y 0 en el exterior en esta figura. O sea que el gradiente químico es muy alto y por lo tanto el potasio se va a mover rápidamente hacia afuera. ¿De acuerdo? Bien, esto seguiría continuamente hasta que se iguale el potasio en ambos lados, si yo dejara que lleguen al equilibrio químico. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El interior de la célula es negativo. Entonces, a medida que sale el potasio, ¿sí?, va a hacerse cada vez más negativo, ¿sí? Sale uno, tiene una carga negativa. A medida que va saliendo el potasio, se va haciendo cada vez más negativo. Entonces, el potasio, que es un catión, si sigue su gradiente químico, sale. Pero va a llegar un momento en que la negatividad del interior va a comenzar a atraerlo al potasio, porque está las puertas de los canales de potasio abiertos. Entonces, si sale siguiendo su gradiente químico, va a llegar un punto en que también va a comenzar a entrar siguiendo el gradiente eléctrico, ¿sí? Porque la negatividad del interior atrae a la carga positiva del potasio. Esto va a transcurrir hasta que estas dos fuerzas, la fuerza química, ¿sí?, por la cual el potasio tiende a salir, iguala la fuerza eléctrica por el cual el potasio tiende a entrar. Cuando el número de iones que entran y salen, si yo dejo las puertas abiertas, se igualan, es decir, es igual el movimiento hacia afuera que el movimiento hacia adentro. El movimiento hacia afuera, siguiendo el gradiente químico, y el movimiento hacia adentro, siguiendo el gradiente eléctrico, estas dos fuerzas se igualan, decimos que hemos llegado al punto de equilibrio
del potasio. ¿Mm? Entonces, el ion potasio tiene un punto de equilibrio en el cual, si yo abro las puertas, solo va a llegar a ese punto de equilibrio electroquímico, y este punto es en un momento, cuando ocurre el punto de equilibrio del potasio, cuando el interior de la célula llega a menos 90 milivoltios. Ese es el punto de equilibrio del potasio. ¿Qué significa esto? Si yo abro las puertas de los canales de potasio solamente, si yo pudiese abrir solo las puertas de potasio, el potasio comenzaría a salir y luego entrar hasta llegar a un punto de equilibrio que ocurre cuando el interior de la membrana se ha llegado a menos 90 milivoltios. Este potencial de equilibrio, ¿sí?, para el sodio en este caso, que es de menos 90, se calcula mediante una fórmula a la que se llama la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst se usa para calcular cuál es el punto de equilibrio de un ion, en este caso del ion potasio. En esta figura agregamos a la situación, vamos a analizar qué ocurriría con el sodio. Recordemos, el ion potasio, ¿sí?, va a seguir su gradiente químico hacia afuera, pero su gradiente eléctrico hacia adentro, hasta llegar al punto de equilibrio. El punto de equilibrio del potasio es menos 90 milivoltios. ¿Qué ocurre con el sodio? Sigue la misma lógica, pero acá tenemos diferente. Si nosotros abriéramos los canales de sodio y solo se moviera el sodio, vamos a usar un color que se vea más, solo se moviera el sodio, ¿sí?, ¿qué haría? Siguiendo su gradiente químico, el sodio va a entrar, ¿sí?, porque tengo más sodio afuera que adentro. Pero además la célula es negativa en su interior. Por lo tanto, el sodio, siguiendo su gradiente eléctrico, también va a tender a entrar. Es decir, que se suma la fuerza química, el gradiente químico más el gradiente eléctrico para que el sodio entre. ¿Hasta cuándo va a seguir entrando el sodio si yo dejo las puertas de los canales de sodio abiertos? Va a seguir entrando bastante tiempo hasta que tanto sodio va a entrar que el interior de la membrana se va a hacer positivo y va a comenzar a repeler la entrada de sodio. Es decir, que va a llegar un momento que el interior de la membrana va a oponerse al ingreso de sodio. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el interior de la membrana va a detener el ingreso de sodio que está ingresando llevado por su gradiente químico y eléctrico, cuando el potencial del interior de la célula se ha hecho positivo, como decíamos, y es de más 60 milivoltios. En ese momento dejaría de haber entrada neta de sodio. Entonces, el punto de equilibrio del sodio es más 60. Entonces, recapitulemos un poco. Cuando la membrana está en reposo, o sea, polarizada, ¿sí?, polarizada, ¿por qué está así, con el interior negativo? Por acción de la bomba de sodio, ¿sí?, que va a expulsar 3 iones sodios por cada 2 potasios que entran. Esto contribuye al gradiente químico de cada ion más el gradiente eléctrico. Me hace el negativo el interior. Por eso decimos que la bomba de sodio es electrogénica.
recuerden que lo que termina en génico viene de génesis, o sea, origen. Origina diferencia de potencial. Por otro lado, tenemos las proteínas, que acá no están, que permanecen en el interior, y luego los canales de fuga, que tengo mucho más canales de fuga de potasio que canales de fuga de sodio, como ven acá, y eso también contribuye a los gradientes químicos y eléctricos. Muy bien, entonces, sumando lo que hemos explicado, si nosotros tuviéramos una célula y solo abrimos los canales de potasio, entonces inmediatamente la célula, nosotros pensemos una célula hipotética que está en cero, no hay diferencia de potencial entre el interior y el exterior, si abrimos los canales de potasio, inmediatamente va a moverse el potencial del interior de la célula hacia el punto de equilibrio del potasio. ¿Sí? Va a dispararse hacia el punto de equilibrio del potasio, hacia menos 90. ¿De acuerdo? Si, por el contrario, lo que abrimos son solo los canales con puerta de sodio, si abro los canales y dejo que se mueva el sodio, la diferencia de potencial se va a hacer ir directamente, rápidamente, hacia el punto de equilibrio del sodio. Se dispara hacia más 60. Esto ocurre, vamos a ver cómo funciona, pero en realidad lo que nosotros sabemos es que no tenemos solamente puertas para sodio o solo puertas para potasio. En condiciones de reposo, los canales con puerta están cerrados y los que están funcionando son los canales de fuga. Entonces, ¿qué es lo que pasa en condiciones de reposo? Por los canales de fuga, el interior de la membrana va a tender a ir hacia menos 90. Si solamente tuviera canales de fuga de potasio, se irían hacia menos 90 y ahí permanecería. Pero también tengo canales de potasio que tienden a llegar a su equilibrio, que es más 60. Entonces, en realidad, lo que se tiene que hacer es calcular mediante una fórmula la acción de todos los iones principales. Esta es la ecuación de Goldman. Ustedes van a ver cómo funciona la ecuación de Nernst y la ecuación de Goldman, la ecuación de Nernst para un solo ion y la ecuación de Goldman para todos los iones. Perdón, retomo. Entonces, la ecuación de Goldman toma en cuenta las concentraciones interiores y exteriores de todos los iones para calcular cuál es la diferencia de potencial en el cual el interior de la célula permite que todos los iones estén lo más cercanos posibles a su punto de equilibrio, es decir, que llego a un equilibrio conciliando las concentraciones de todos los iones. ¿Cuál es ese potencial de equilibrio? Si yo tuviera la misma cantidad de canales de fuga de sodio y de potasio, yo tendría aproximadamente la mitad, entre menos 90 y más 60, aproximadamente por acá, el potencial de reposo, por acá tal vez, ¿no? Pero no es así. ¿Por qué no? Porque yo tengo muchos más canales de potasio que de sodio. Entonces, el potencial de membrana está más cercano al potencial de equilibrio del potasio que del sodio, ¿sí? Y el potencial de reposo de las neuronas es alrededor de menos 70 milivoltios. En algunas células este potencial de reposo puede variar. Vamos a ver otros ejemplos. Pero este es el potencial más frecuente en las neuronas cuando están polarizadas. Les he agregado en este video un enlace a un video en el que otra profesora explica el potencial de reposo
me parece también que ella puede ayudarlos a comprender porque explica un poco distinto. Si alguno tiene alguna dificultad para recordar qué son los gradientes electroquímicos, acá les dejo un segundo enlace. Por si acaso no funcionara en este video y no lo pueden ver, acá tienen las direcciones para que puedan ir directamente en su navegador a ver el video, que es un video extra, adicional a lo que ya se explicó. Entonces, para recapitular, vamos a los conceptos principales de lo que hemos visto hasta ahora. Si la neurona no ha sido estimulada, si está en reposo, se dice que se encuentra polarizada. Y tenemos un potencial de reposo general, lo tomemos como ejemplo, de menos 70. Hay algunas células excitables que tienen potenciales de menos 90, otras de menos 65, pero vamos a ver cada caso cuando lleguemos a ese tema, ¿sí? El potencial de reposo se origina, porque hay una distribución desigual de diversos iones entre el fluido intracelular y el fluido extracelular, en particular dos cationes. Recuerden que la célula lo que hace es distribuir dos cationes, fuera el sodio y adentro el potasio, lo separa, lo segrega y con eso almacena energía potencial. Gran parte de este trabajo lo hace también la bomba de sodio y potasio. Otro factor es la alta permeabilidad o alta conductancia para el potasio, porque la membrana tiene mayor cantidad de canales de fuga para el potasio que para el sodio. Algunos libros dicen 100 veces más. El potasio va a difundir al exterior siguiendo su gradiente de concentración, pero luego llega un momento que comienza a difundir hacia el interior siguiendo su gradiente eléctrico. Cuando estas dos fuerzas se igualan, llegamos al potencial de equilibrio del potasio, que es menos 90. Y lo mismo ocurre con el sodio, pero su potencial es de más 60. El potencial de equilibrio de un ion se alcanza cuando la fuerza del gradiente químico se iguala a la del gradiente eléctrico y se puede calcular mediante la ecuación de Nernst. Ustedes van a hacer los cálculos de la ecuación de Nernst y de Goldman en el trabajo práctico más adelante. En el próximo video vamos a ver qué ocurre cuando se altera el potencial de reposo en una neurona y cómo se usa estas condiciones para señalizar. Quiero recordarles, por favor, que vayan estudiando estos temas porque cada video está basado en los conocimientos que ustedes deben haber construido en las clases anteriores. Y recuerden que lo que se explica aquí en estos videos, en las clases, es solo el esqueleto para que ustedes luego vayan rellenando los espacios, completando a partir del estudio en los libros. Por favor, no dejen de consultar los libros y no dejen de consultar en el foro por cualquier duda que tengan.